Seguimos en esta hermosa serie, en el libro de los Salmos, ¿cierto? Ya hemos enseñado el Salmo 1, pasamos por el Salmo 6, y hoy nos corresponde el Salmo 15. ¿Sí? Y luego de haber orado, que sea el Señor teniendo misericordia de ustedes, pero también de este servidor. Amén. Muy bien. Un nuevo día festivo y un nuevo desafío. Junto con mi esposa y una de las familias de la iglesia, decidimos subir al monte, ¿sí? Ir a un mirador cercano, un mirador de nuestra zona. Dijimos, salgamos de la rutina. El ambiente era de optimismo. Llegamos, vimos el lugar, vimos el panorama y nos fuimos con todo, ¿sí? ¿Dónde queda? Nos preguntamos, dijimos, allá queda. Estas banderas, ¿cierto? Se veían en la parte superior y estábamos abajo y dijimos, bueno, está alto, pero vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Para aquellos, mis hermanos, que no están tan acostumbrados al esfuerzo físico, ¿sí? Esto sí es un desafío realmente. Y a mitad del camino, ¿sí? Una de las personas de la otra familia con la que íbamos se mareó. Entonces estábamos ahí como, bueno, vamos a esperar, ¿cierto? Que reaccione la hermana y que podamos seguir. Y bueno, para gloria del Señor, ¿cierto? El Señor tuvo misericordia de nosotros y logramos el objetivo. Llegamos a la cima. Y la recompensa, mis hermanos, valió cada esfuerzo. La vista desde allí, sí, es hermosa. Nos sentamos, continuamos el disfrute, tertuliamos, ¿cierto? Disfrutamos y regresamos. Subir a este mirador cercano, mis hermanos, es relativamente sencillo y toma unos minutos. Pero subir el monte Everest, por ejemplo, no es así. Subir el monte Everest puede tardar hasta 2 meses. Y antes de intentarlo, un médico puede recomendar diferentes exámenes, entre ellos un ecocardiograma. En el ecocardiograma, mis hermanos, se examina el corazón. Y mediante ultrasonido, ¿cierto?, se ve allí cómo laten las cavidades, cómo se abren y cierran las válvulas, cómo fluye la sangre. En otras palabras, revela lo que no se ve a simple vista en el corazón. Subir montes terrenales, mis hermanos, exige condición física. Y en algunos casos una condición física excepcional. Pero en el salmo que vamos a navegar hoy, se nos dice que para subir al monte de Dios no se requiere una condición física excepcional, ni tampoco fuerza en las piernas, sino una condición del corazón y integridad. Si hoy desearas subir al monte santo, ¿tu vida aprobaría el ecocardiograma de Dios? Bueno, he titulado este sermón Ecocardiograma, lo que Dios ve. Así que vayamos allí, por favor, nuevamente al Salmo, capítulo 15. Salmo, capítulo 15. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a intereses, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá como firme. Este nuevamente es un salmo de David.
Y en los versos 1 y 2, David inicia, ¿sí?, con un par de preguntas, pero se centra en lo que es considerado la integridad interior, corazón y mente. Y en los versos de 3 al 5, mis hermanos, esa integridad interior se convierte en una integridad exterior. Es decir, se convierte en una vida práctica. ¿Sí? Y si hay una idea, mis hermanos, que yo deseo que retumbe en medio del sermón en sus corazones, el resto del día, el resto de la semana y el resto de sus vidas, es esta: somos responsables de andar en integridad, descansando en la integridad de Cristo. Somos responsables de andar en integridad, descansando en la integridad de Cristo. Y navegaremos este hermoso salmo, ¿sí? Desarrollaremos esta idea central o argumento a partir de 2 puntos: integridad interior e integridad exterior. Así que sin más preámbulo, vayamos allí, ¿cierto? En el verso 1, David inicia diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Sí? David inicia haciendo un par de preguntas, y estas preguntas son a Dios. Y en ellas se pueden ver las palabras tabernáculo y santo monte. El tabernáculo, mis hermanos, para Israel fue un lugar donde Dios habitaba en medio del pueblo. Así que estas palabras, mis hermanos, simbolizan la presencia protectora y la comunión con Dios. Así que, si quisiéramos leer quizás este verso con algo más de claridad, podríamos decir: ¿quién, Señor, quién habitará en tu presencia protectora? Señor, ¿quién habitará en comunión contigo? Estas 2 preguntas, ¿sí? Y gloria a Dios, estas 2 preguntas en el Salmo tienen respuesta. No se quedan allí, sino que el Salmo la responde. Y luego en el verso 2, David inicia a responder estas preguntas diciendo que el hombre que habitará en la presencia de Dios y tendrá comunión con Él es aquel que anda en integridad y obra justicia. Así que conviene preguntarnos: ¿qué es integridad? Pero también conviene preguntarnos: ¿qué es obrar justicia? Así que David, en relación a la integridad, aquí está usando una palabra que significa inocente, sin defecto, intachable, perfecto. Y en relación a qué es obrar justicia, David aquí está usando una palabra para justicia que está relacionada con el cumplimiento obligatorio de una norma. La integridad y la justicia, mis hermanos, van de la mano. Son amigas, se conocen. Y según el Salmo 15, ¿sí?, podríamos definir integridad de esta manera: integridad es vivir apartado para Dios, obrando en rectitud y conforme a su ley. Eso sería integridad, y así podríamos definirlo: vivir apartado para Dios, obrando con rectitud y conforme a su ley, ¿sí? Y un autor decía: al ver que Dios está presente en todas partes, debiéramos ser santos en todas partes. Y esta verdad es innegable, mis hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro día se compone de pequeños momentos. Cada pensamiento, cada mirada, cada conversación, cada deseo, cada gesto además, cada acto, en todos los casos posibles, hermanos, en todos los casos posibles, Dios estuvo presente y vio lo que hicimos. En todos los casos posibles, mis hermanos, estamos llamados a ser íntegros. Pero la parte B del verso 2 también nos dice que el íntegro habla verdad que a su corazón. Podemos verlo allí. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y yo no sé si usted no se ha preguntado ¿por qué David allí dice que el íntegro habla verdad a su corazón y no verdad a su mente? ¿Por qué David va directo al corazón? No dice el que habla verdad en su mente. En términos bíblicos, mis hermanos, corazón se refiere al centro del ser humano,
donde habitan las emociones, las intenciones y la voluntad. Pero también, mis hermanos, en el corazón nacen los pensamientos y del corazón viajan a nuestra mente. Y en la Biblia, la mente se asocia con entendimiento y discernimiento, es decir, en la mente procesamos los pensamientos que nacen en nuestro corazón. En la mente entendemos y discernimos entre lo bueno y lo malo. Pero a causa del pecado, nuestro corazón estaba endurecido antes de llegar al Señor. Y nuestra mente estaba entenebrecida. Es decir, no deseábamos a Dios, ni la comunión con Él, tampoco entendíamos su ley, nos parecía locura. Pero al ser salvados por Dios, el corazón y la mente son renovados. Y ahora podemos desear tener comunión ¿con quién? Con Él, aquel que está en el santo monte. Y esa comunión no solo la deseamos simplemente de forma esporádica, sino que está en nuestro corazón. Pero además de eso, ya podemos discernir en nuestra mente entre lo bueno y lo malo, según la ley de Dios. Pero no todos son buenas noticias. Porque a pesar de que en nuestro corazón ahora hay un deseo por Dios, y a pesar de que nuestro corazón ha sido revivido, las consecuencias del pecado de Adán siguen afectándonos. Así que en nuestro corazón todavía hay pecado remanente, todavía hay pecado presente. David, mis hermanos, nos está mostrando que no es solo memorizar la palabra de Dios, no es solo meditar día y noche en ella, está bien, y eso debemos hacer, sino que es dejar que esa palabra, mi hermano, viaje de la mente al corazón y lo transforme. Si Dios es verdad, por lo tanto su palabra es verdad. Y si estamos llamados a hablar verdad en nuestro corazón, como lo dice el Salmo 2, inevitablemente tendremos que ir a la palabra de Dios. Y al ir a la palabra de Dios recordaremos quién es Dios y lo que Él espera de nosotros. En otras palabras, el carácter moral de Dios es nuestra referencia y motivación para vivir en integridad. Si Dios es verdad, debemos andar en verdad. Si Dios es bondad, debemos ser bondadosos. Si Dios es santo, debemos andar apartados del mundo y centrados en Él. Pero Jesús también nos dice que si en verdad lo amamos a quien a Jesús, debemos guardar sus mandamientos. Y si nos hablamos verdad a nosotros mismos, mis hermanos, entonces sabemos que debemos vivirla. Es decir, vivir ¿qué? La verdad, porque una verdad no vivida es una verdad a medias. Y una verdad a medias es en esencia una mentira. Si el corazón habla a la mente, entonces la mente también debe hablar al corazón. Así es que nos conviene pensar en el ecocardiograma de Dios. Yo quisiera que usted aquí se imaginara esa escena. Cuando usted llega al consultorio, si es como yo que sufro del síndrome de la bata blanca, yo veo una bata y de una vez empiezo ahí como... Yo quiero que usted se imagine esa escena, que cuando usted está allí, le dice, mire, póngase esta bata y acuéstese ahí. No se preocupe, es indoloro, no le va a doler. Yo quiero que cuando aquí mencionemos ecocardiograma, usted se imagine a Dios con su corazón en las manos y revelando todo lo que hay en él. Yo quiero que usted se imagine a Dios examinando cada pensamiento, cada gesto, cada mirada, cada palabra. Así es que nos conviene pensar en el ecocardiograma de Dios y ver lo que Dios busca en nosotros. Y preguntarle, mis hermanos, ¿qué verdad hablas a tu corazón? ¿Qué verdad hablas a tu corazón? ¿De dónde está alimentada esa verdad? ¿De dónde viene esa verdad? Mi hermano y mi amigo, ¿en qué piensas todo el tiempo?
¿Cuáles son tus pensamientos todo el tiempo? Dinero, placeres. ¿En qué? ¿En qué piensas todo el tiempo? Pero también no está mal que nos preguntemos, ¿qué es lo que desea nuestro corazón? Puedes maquillar tu pecado. Puedes esconderlo. Puedes desviar la atención. Puedes ser un actor delante de los hombres. Pero jamás olvides que Dios te conoce y te está viendo. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Si el problema, mis hermanos, está en nuestro interior, entonces la respuesta debe iniciar allí, en nuestro interior. Y no podemos olvidar que podemos ser unos sepulcros blanqueados. Es decir, podemos estar viviendo la ley de Dios por costumbre solamente, por beneficios, por motivaciones incorrectas, cuando por dentro estamos muertos. Puede ser que estemos viniendo aquí simplemente por costumbre, pero no porque genuinamente amamos al Señor. David nos está mostrando, mis hermanos, que en la Biblia creer es igual a obediencia. Nosotros no obedecemos para ganar el favor de Dios o simplemente para recibir beneficios y ya. Jesús ya lo hizo por nosotros. Hoy obedecemos porque participamos en nuestra santificación, pero también para que Dios se lleve la gloria en todo. Obedecemos, mis hermanos, porque estamos llamados a mostrar al mundo la obra de Dios en nosotros. Obedecemos porque estamos llamados a ser íntegros. Y mis hermanos, si tú quisieras confirmar eso, yo verdaderamente soy cristiano, tu obediencia es la mayor evidencia y el mayor fruto de un verdadero arrepentimiento. ¿Tú quieres saber si tú eres verdaderamente cristiano? Pregúntate, ¿qué tanta Biblia vives? Eso es lo que demuestra si verdaderamente tú eres un seguidor de Jesús. Quizás David nos está mostrando algo mayor que nosotros. Pero, ¿cuál es el fruto visible, mis hermanos, de la integridad interior? ¿Qué produce esa integridad interior? ¿Qué produce ese corazón que ha sido restaurado, que ha sido revivido, reanimado por el Señor? Y esa mente que ya discierne entre lo bueno y lo malo. Veamos ahora el segundo punto. Integridad exterior. El verso 3 dice, ¿sí? El que no calumnia con su lengua, ¿sí? Y no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Entonces, en los versos 3 al 5, David inicia hablando de la integridad exterior. David inicia hablando entonces de la calumnia. ¿Y qué es la calumnia? Es en esencia atacar la reputación de alguien. Pero también, mis hermanos, existe una relación cercana entre la calumnia con la murmuración y el chisme. Un autor decía en cuanto a este verso, el íntegro dice lo mejor de todos y lo peor de nadie. Aquel que es íntegro, aquel que ama al Señor, dice lo mejor de todos y lo peor de nadie se lo guarda. Si Dios es verdad, mis hermanos, y la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad, no podemos normalizar que sus miembros calumnien, murmuren y chismoseen como si nada. Eso no tiene relación. Si Dios es verdad, no está bien que aquellos que son sus hijos anden en mentira, no solo en su vida, sino también en su palabra. La calumnia, mis hermanos, y el chisme acaba con la confianza. Rompe la amistad
y termina destruyendo la unidad. Y aquí yo quiero dejar un principio, mis hermanos, que yo deseo que lo ates a tu corazón. Y el principio es este: si nuestro prójimo no está presente, no debemos hablar de él, a no ser que sea algo positivo. Si el pastor no está presente, tú no tienes que hablar del pastor, a no ser que el pastor esté allí, o a no ser que sea algo positivo. Si Pepito Pérez no está presente, tú no tienes que hablar de Pepito Pérez, a no ser que Pepito Pérez esté allí, a no ser que sea algo positivo. No es normal. Y esto parece ser que se nos volvió una costumbre. Y cuando somos descubiertos, ¿yo? Sí, tú. Yo lo dije. Sí, tú lo dijiste. Si lo dices sin que el hermano esté presente, cuando el hermano esté presente, entonces lo tienes que decir. Porque si no, ¿para qué lo dices? El íntegro aprende, sostiene en el tiempo y tiene la virtud de tener conversaciones francas. Se acerca a su hermano y le dice: mi hermano, mira, yo creo que podemos hablar con amor y lo amo. Pero no anda destruyendo al hermano ni su reputación. El íntegro habla verdad con su vida, pero también con su palabra. Así que, mi hermano, además de esto, mis hermanos, debemos tener claro que el chisme no tiene género. La calumnia no tiene género. Porque es que a veces decimos: es que yo fui con mi esposa a esa peluquería de mujeres, mi hermano. La cosa estaba, eso es un Discovery Channel, mi hermano, la biografía de cada persona que pasaba. ¡Wow! Mi hermano, ¿y tú has estado sentado en una barbería de hombres? Señor bendito, que el Señor tenga misericordia. Y yo no tengo nada contra las barberías, por supuesto que no, cumplen una función. Pero allí, mis hermanos, estamos llamados a andar en verdad. No tiene género, no es algo exclusivamente de las mujeres, como a veces se piensa. Los hombres también son chismosos. Es un problema global. Es un problema de todos. No es solamente de mujeres. Pero además de eso, mis hermanos, no es solo chismoso el que simplemente dice el chisme, sino que también es chismoso el que lo recibe y lo propaga. Son una especie de chismosos inactivos. ¿Sí? No. ¿Cómo así? ¡Ah! ¿En serio? ¡Wow! Ese también es chismoso. No solo es chismoso el que lo dice, sino también es chismoso el que lo recibe y lo propaga como si nada. Y sobre todo, mis hermanos, en relación a esto, no es solamente que Dios es verdad, y por lo tanto estamos llamados a andar en verdad, sino que además de eso, mis hermanos, no podemos olvidar que el pecado llegó al mundo por medio de ¿qué? De una mentira, de una calumnia al carácter de Dios. Así que no existe relación alguna entre la mentira y Dios. Y nosotros estamos llamados a andar en integridad, en verdad, todo el tiempo. Aquel, mis hermanos, que es verdaderamente íntegro, habla verdad con su lengua, no solamente hacia adentro, sino que también lo hace hacia afuera. David continúa, mis hermanos, y ahora también en ese mismo verso nos dice: no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. ¿Sí? Y nos está diciendo aquí que el íntegro no hace mal a su prójimo. ¿Sí? El que es íntegro, mis hermanos, es bondadoso. Su mano está presente para ayudar. ¿Sí? Acompaña en el dolor y la alegría. Es generoso, comprensible, es honesto con su prójimo. Pero no busca destruirlo. No busca hacerle ningún tipo de mal a su prójimo. Ese es alguien íntegro. Pero esta integridad práctica, mis hermanos, no se centra exclusivamente o no impacta exclusivamente a aquellas relaciones que quizás no son cercanas. Aquellas relaciones del común también impacta sus relaciones más profundas. Pues vemos que el mismo verso nos dice, ¿qué nos dice el mismo verso?
ni tampoco que toma reproche contra su amigo. Quizás en su versión diga vecino, pero esa palabra en el original está relacionada con una relación cercana. Por eso la Nueva Biblia de América dice amigo. El íntegro no acepta reproche contra su amigo si su amigo no está presente. Mira, tu amigo tal cosa, es que el hermano tal cosa. Hermano, no, él no está aquí. Dice él. No, hay que, con las oraciones. Mi hermano, vamos aquí a orar. Yo tengo una petición. Sí, ¿por qué? Es que el hermano tal cosa. Y el hermano tal cosa. Y el hermano tal cosa. Wow. Sí, pero ¿cuál es la petición? No, el hermano tal cosa. Pero eso es una imputación de cargo o una petición. ¿Por cuál es la petición? Bueno, oremos por el pecado. Bueno, vamos por el pecado. El íntegro, mis hermanos, no va a aceptar comentarios calumnias hacia su amigo. Él la va a rechazar. Pero no se centra solo en su amigo, a pesar de que esa es su prioridad. No se centra solamente en aquellas relaciones cercanas con ninguna persona. Mis hermanos, el íntegro se esfuerza por conservar sus amistades en el tiempo. No propaga la ofensa, no propaga el reproche o la crítica destructiva. El íntegro es un propagador de confianza y unidad. El íntegro trabaja y se dispone para tener conversaciones francas, llenas de verdad, con palabras que edifiquen y traigan ánimo al corazón. No es que el íntegro esté evitando aquellas conversaciones difíciles. El íntegro piensa conversaciones difíciles y las tiene con amor y verdad. Pero mis hermanos, David sigue y en el verso 4 dice: en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, que no cambia. David nos está diciendo que el íntegro, ¿sí? No ve, sin cuyos ojos, el íntegro no ve al que es malo como alguien bueno. El íntegro ve a las personas como Dios las ve, ¿sí? Al impío entonces lo ve como impío y honra a los que temen al Señor. Esto no significa, mis hermanos, que va a despreciar a personas simplemente por orgullo, sino sino que rechaza y no admite, ¿cierto?, la conducta del impío como algo bueno. Y esto es especialmente contracultural en estos días, mis hermanos. Pues hoy se nos dice que una persona es mala no por el pecado, sino a causa de sus circunstancias. El que es ladrón porque creció sin papá. El que es violador porque creció en medio de la pobreza extrema. Por eso es violador. El que es corrupto porque es que el papá era corrupto. Entonces por eso es que es corrupto. Pero Dios no lo ve así. Dios nos está diciendo que la razón por la que las personas hacen mal en este mundo es porque son pecadores, no por sus circunstancias. Si alguien es violador porque es malo, no porque creció en la pobreza extrema. Si alguien está robando, roba porque quiere, no porque simplemente sus circunstancias lo hayan llevado a eso. Él es responsable de ese pecado. Así es que el íntegro va a ver a esta persona y no va a estar ahí menospreciándola, no va a estar ahí como detestándola, pero tampoco lo va a ver como nos quieren vender hoy muchas de las ideas de este tiempo, la filosofía de este tiempo, como alguien bueno. No eres un violador. Yo no te detesto, pero tú eres un violador. Y eres responsable de eso. Y al mismo tiempo, mis hermanos, este íntegro está honrando a sus hermanos en la fe, ¿sí? Este íntegro, ¿sí?, busca honrar a sus hermanos, orar por ellos, cuidarlos, ayudarles, ver cómo pueden proveerles de sus necesidades. Este íntegro es de ayuda constante para sus hermanos, honra y respeta a sus hermanos en la fe. Mis hermanos, el íntegro no celebra la maldad ni aplaude al corrupto, pero sí reconoce y valora a aquellos que son de Dios y que le temen a Él. El íntegro ora por sus hermanos en la fe, está atento a ellos y les sirve. Y eso hace parte de su ser, y Dios lo ha llamado a eso. Pero David continúa, mis hermanos,
Y nos dice ahora que el íntegro es una persona confiable, que no cambia su palabra a pesar de las circunstancias. Miren que el verso nos lo está diciendo. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Puede ser, mis hermanos, que el resultado previsto para aquel que es íntegro sea malo, pero el íntegro cumple su palabra aunque le cueste. El íntegro no tiene doblez, no cambia según la audiencia ni las circunstancias. Es recto en todo momento, etapa o circunstancia. El íntegro, mis hermanos, no cede ante las presiones, ante los impulsos egoístas de su corazón, ni siquiera ante el miedo de la pérdida de algún beneficio o posesión. Si el íntegro tiene que decir, bueno, ese compañero lo hizo, yo sé que él es mi jefe, pero lo hizo, el íntegro lo dice. Si el íntegro tiene que decir, miren, yo la verdad, yo me equivoqué, él lo dice. Si el íntegro tiene que reconocer un error, a pesar de que eso puede juzgarle en contra, a pesar de que eso puede venir en contra, puede perder su trabajo, puede perder algún tipo de beneficio, el íntegro lo va a reconocer. Va a decir, yo lo hice, yo soy responsable. No tiene doblez, no va a cambiar. Él es una columna, mis hermanos, y baluarte de la verdad. El íntegro es una columna y baluarte de la verdad. Él es la verdad andante, es la verdad personificada. Finalmente, mis hermanos, nos dice que el íntegro no da el dinero a interés, ni acepta soborno contra el inocente. Además de que el íntegro lleva una vida que confirma lo que hay en su interior, alejada de la mentira, alejada de la calumnia, alejada del doblez, guardando sus amistades. El íntegro también se relaciona correctamente, mis hermanos, con el dinero. El íntegro se relaciona correctamente con el dinero. El íntegro no está gobernado por el amor al dinero, ni tampoco acepta soborno para perjudicar a su prójimo inocente. Y esto tiene una relación directa con la ley de Dios de Israel, ¿sí? Y es que en la ley se prohibía a los israelitas cobrar intereses a sus hermanos pobres. Y el propósito de esto era evitar aprovecharse de la necesidad de su prójimo. Es decir, algunos israelitas podían caer en la tentación de ver al hermano que estaba necesitado, podían caer en el error de ver al hermano que estaba realmente en problemas y aprovechar esa situación, como muchos la hacen hoy, para darle un dinero, pero con unos intereses absurdos. Donde está esta personita, a pesar de su necesidad, pagando la mayor parte del tiempo intereses y no el capital ni siquiera. El íntegro, ¿sí?, no se relaciona con el dinero de forma incorrecta. Pero yo también quisiera explicar que la Biblia no condena el dinero en sí, ni tampoco los intereses que éste produce, sino el amor al dinero. Hay situaciones donde el interés es correcto, y es un valor correcto, y es un porcentaje correcto. Pero lo que está queriendo decirnos el Salmo es aquel que, a pesar de que ve la necesidad del otro, abusa de esa necesidad y le impone una carga difícil de llevar. Es alguien que, a pesar que está viendo que su hermano tiene problemas, no se dispone a ser generoso, sino que dice, esta es mi oportunidad. Este dinero lo voy a multiplicar. Y abusa. Pero además de eso, como nos presenta el Salmo, este íntegro está dispuesto a recibir soborno con tal de destruir la reputación de otro, con tal de mentir. El que no es íntegro va a estar dispuesto a hacer eso, pero el íntegro no lo hace. El íntegro siempre, mis hermanos, está acompañado de la verdad, siempre rechaza la mentira, la calumnia, y siempre está alejado de aquello que no representa a Dios. Así que, mis hermanos, al hablar de dinero, debemos hablar de cómo nos relacionamos con él. Porque la forma como nos relacionamos con el dinero también muestra lo que hay en nuestro corazón.
Y si el íntegro, mis hermanos, no tiene relación con la mentira, entonces no solo se relaciona, relaciona correctamente en relación a lo que pide por su dinero, sino que también, mis hermanos, se relaciona correctamente con sus responsabilidades financieras. Juego de Tronos fue quizá una de las series más vistas en la historia. La familia Lannister estaba allí presente, ¿cierto? Y los Lannister tenían un lema. Un Lannister siempre paga sus... ¿Se la vieron? Un Lannister siempre paga sus deudas. Y ese lema, temporada tras temporada, se confirmó o no se confirmó. A pesar de que yo aquí no le estoy diciendo que vamos a imitar a los Lannister, porque definitivamente eran maleantes, yo sí creo que ese lema aplica para aquel que siente que lo llama al Señor. Un cristiano siempre paga sus deudas. Un cristiano siempre paga sus deudas. Y digo esto porque en algunos casos y en algunas situaciones, algunas personas están dispuestas a perder amistades, perder familiares, dejarle de hablar al hermano por no pagarle. Me siento al otro lado de la iglesia porque es que le debo hace rato. Bueno, no, pero sentarme a este lado porque y llegó el hermano, voy aquí a saludar rápido, tomo mi café y me voy. Mi hermano, eso no debiera ser una costumbre de nosotros. Este íntegro, si no está relacionado con la mentira, sino con la verdad, este íntegro, mis hermanos, pues acepta, sí, aquello que incluso puede ser un perjuicio, pero también acepta sus responsabilidades y las cumple. No es normal que nosotros como cristianos tengamos la reputación de ser malapagas. Eso no es normal. Así que si ya lo asumimos, debemos responder y que se nos reconozca el hermano, esa persona, paga. Así que nos conviene nuevamente, mis hermanos, pensar en el ecocardiograma de Dios y ver lo que Dios busca en nosotros. Mi hermano, ¿verdaderamente andas en integridad? Un autor decía, escucha esto, mi hermano, por favor. Si todo el mundo en tu iglesia supiera lo que haces cuando nadie te está viendo, ¿cuál sería tu reputación? Si todo el mundo en la iglesia, mis hermanos, tiene una grabación de lo que tú haces cuando nadie te está viendo, ¿cuál sería tu reputación? Mis hermanos, estaríamos dispuestos a entregar una grabación de todos nuestros actos, pensamientos y deseos. Si alguien nos dijera, oye, mira, tú eres cristiano, wow, sí, yo soy cristiano, la Reforma, la Biblia, mira, tengo una Biblia en la Reforma, mira, la siguiente semana voy a ir en Muestra a Cristo, yo lo soy. Wow, tú puedes presentarme, puedes darme una grabación de todos tus pensamientos, de tus actos, de tus deseos. Mis hermanos, ¿qué le diríamos a esa persona? Pero todavía un poco más profundo y yendo un poco más al fondo, ¿qué contienen esas grabaciones? ¿Realmente las personas podrían decir, este hermano, a pesar de que lucha con su pecado, es un hermano que ama al Señor? ¿O dirían lo contrario? ¿Realmente estas personas, mis hermanos, podrían decir, este hermano, este ser, esta persona realmente es una persona íntegra? ¿O dirían lo contrario?
Mis hermanos, ¿qué miras y cómo lo miras? ¿Qué miras cuando vas en el carro? ¿Qué miras cuando vas en la moto? ¿Qué miras cuando estás esperando que pase el transporte? ¿Y cómo lo miras? Dios también está viendo eso. Si vas en la moto y se te van los ojos y como que, wow, tú tienes un problema y Dios está viendo eso. ¿Tus obras realmente están motivadas por la ley de Dios? ¿O son estrictamente costumbres? ¿O simplemente quieres quedar bien para que nadie te esté preguntando por qué no lo hiciste? O quizás están motivados por la rivalidad, es que yo lo tengo que hacer porque es que el hijo de hermano lo está haciendo y a mí no me van a decir aquí, me van a menospreciar, yo lo voy a hacer. Mis hermanos, ¿tus conversaciones se caracterizan por la verdad o por el chisme y la calumnia? Hoy nos vamos a reunir en la tarde. ¿A qué te vas a reunir? ¿Qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Con quién hablas? ¿Y de qué hablas? ¿Es la palabra de Dios la que mora en ti y en tus conversaciones? ¿O es la vida de otros? No la vida de otros en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. Eso también tiene que ver con integridad. Las personas, mis hermanos, pueden confiar sus secretos en ti. Las personas pueden decir, yo voy a ir donde X o Y hermano, voy a contarle esto, y yo sé que allí va a estar seguro mi secreto, va a estar segura mi situación. O las personas dicen, jamás voy a ir donde ese hermano. Porque es que si voy donde ese hermano, a los días, ya la iglesia lo sabe, toda la iglesia. Las personas pueden confiar en un secreto y decir, y tú puedes decir, pueden hacerlo. Las personas pueden hacer eso contigo, mi hermano. Si tú dices no, tú tienes un problema. Y es una falta de integridad. Y necesitas ayuda, yo también. Todos lo necesitamos. Eres conocido en tu iglesia, en tu lugar de trabajo, por tu mano extendida para ayudar a otros. Mi hermano, te caracterizas por ayudar a otros. Tú todo el tiempo estás mal encarado, como que a mí nadie me diga nada. ¿Estás valorando y amando a aquellos que temen a Dios? ¿Realmente ves a tu hermanito en la fe como alguien a quien valorar, alguien a quien respetar y amar? ¿O lo ves como un enemigo? ¿Defiendes al inocente o apoyas al impío? ¿A quién defiendes o a quién apoyas? ¿Te caracteriza, mi hermano, por la generosidad o más bien por la usura? Mi hermano, ¿tú pagas tus deudas? Este salmo es precioso. Pero no solo es precioso porque tiene explícito todo lo que nos muestra David, todo lo que vemos de forma clara en cada verso, sino que también es precioso porque contiene implícitos los dos grandes mandamientos de Dios. Es decir, hacia adentro contiene los dos grandes mandamientos de Dios. Inicia en el verso 1 diciéndonos quién es la razón por la que hacemos todo: Dios. Y si notan, a partir de allí se centra en quién, y en el prójimo. Miren el verso 3: el que no calumnia, ¿contra quién? Prójimo. El que no hace mal, ¿contra quién? Prójimo. Que no toma reproche, ¿contra quién? Su amigo, prójimo. En cuyo ojos el perverso, ¿qué? Es despreciado, pero honra a quién? Al que teme al Señor, prójimo. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Ese jurar puede traer perjuicio contra su prójimo y él no cambia. Miren el 5: el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. Y esto, mis hermanos, nos muestra algo que también debiera hacernos temblar. Cada ofensa, mi hermano, cada ofensa contra nuestro prójimo
en el fondo es un pecado contra Dios. Cada ofensa contra nuestro prójimo, en el fondo es un pecado contra Dios. Si yo no vivía en integridad, si no venía viviendo en integridad, hoy es el tiempo de volver a hacerlo y empezar a hacerlo. Y si llegaste hasta aquí, quizás ya te diste cuenta que el requisito de integridad de Dios es imposible de cumplir para nosotros. Quizás ya te diste cuenta de que vivir este salmo al pie de la letra es imposible para nosotros. Pero mira lo que cierra diciendo el verso 5. El que hace estas cosas permanecerá firme. ¿Pero por qué permanecerá firme? Por Jesús y su obra en la cruz. Jesús fue el único que cumplió el Salmo 15 perfectamente. Hoy somos íntegros delante de Dios por la integridad de Jesús, recibida por gracia mediante la fe. Y esa misma integridad, perfecta de Cristo, ahora es imputada a nuestro cargo. Esa misma integridad ahora es nuestro modelo y nos impulsa a vivir en integridad para su gloria. Mis hermanos, en Él tenemos seguridad eterna, porque sus ovejas jamás perecerán, a pesar del pecado presente en ellas. Pero también iniciamos este sermón hablando del monte de Dios. Y en Filipenses, Pablo nos dice que Jesús estaba en el monte, en la presencia de Dios, y de allí bajó por ti. Hoy no subimos solos al monte, mis hermanos. Jesús no solo bajó y subió por nosotros, sino que hoy también está con nosotros en este peregrinaje para ayudarnos a llegar a Dios. Él es el camino al Padre. Pero no podemos olvidar, mis hermanos, que cuando subimos al monte tenemos una vista hermosa. Y cuando estemos con Dios, un día le veremos a Él eternamente. Veremos su santidad, veremos su poder, veremos su perfección. Estaremos con Él, mis hermanos, por la eternidad, en deleite eterno, en tertulias inolvidables, porque el pan de vida ha saciado nuestras almas para siempre. Amén. Quisiera cerrar, mis hermanos, con esta pregunta hacia los hermanos de Palabra Verdad: si, hermano, ¿realmente eres cristiano? Estamos llamados a ser íntegros en todas las áreas y pequeños momentos de nuestra vida. Evalúa tu vida, que no se aplique contigo la metáfora del sepulcro blanqueado. Y amigos que nos visiten, aquellos que no son cristianos, pero que vienen regularmente a Palabra Verdad. Mis amigos, tu mayor problema hoy no es que no tengas dinero, ni posesiones, ni placeres, ni siquiera que no tengas tu amor platónico. Tu mayor problema hoy es que no tienes comunión con Dios. Ven a Jesús, cree en Él y descansa en su obra en la cruz. Mis hermanos y amigos, podemos decir con confianza: somos responsables de andar en integridad, descansando en la integridad de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por lo bueno y fiel que eres para con nosotros. Te damos, Padre, se haga tu santa y preciosa voluntad. Oh Dios, gracias, porque hoy somos responsables de andar en integridad, huyendo de la calumnia, huyendo de la mentira, huyendo del chisme, buscando no hacer mal a nuestro prójimo, viviendo en verdad, Señor. Padre, y esto es posible porque tú nos compraste a precio de sangre. Pero también, Señor, es posible porque tú nos ayudas a permanecer firmes. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres.
sigue proveyendo gracia y amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.